Compañeros y compañeras y licenciada presente. Quien les habla es el estudiante Romero Macías John Mario del grupo de nivelación, representando el grupo número 8. El tema que nos toca es la importancia de las actividades recreativas y juegos tradicionales de la identidad cultural de los habitantes de las Islas Galápagos. A continuación, mi compañero con la introducción. Buenos días, compañero. Buenos días, licenciada. El tema que me toca exponer es sobre los juegos de Galápagos. Desde los inicios del ser humano, las sociedades han fundado y desarrollado actividades destinadas a romper con la rutina de las labores comunes y actividades de espaciamiento, conocidos como juegos, que surgieron por la necesidad que tiene el ser humano de divertirse. Son parte de la expresión de las diferentes culturas, pueblos. En cada país, región, poblado, barrio, existe una gran variedad de juegos que son propios de dichos lugares. Han venido siendo prácticamente a lo largo de los años convirtiéndose en costumbres tradicionales, representando un gran valor patrimonial y cultural de una sociedad. Al hablar del Ecuador, rápidamente nos viene a la mente la mitad del mundo, en América. Sus playas, sus paisajes, sus volcanes, sus ríos, sus naturalezas, pero hay que recordar que nuestro país es mucho más que eso. Sus costumbres tradicionales hacen del Ecuador un país admirable. Dentro de las costumbres tradiciones encontramos los juegos de deporte tradicionales, así la pelota nacional, los trompos, los cocos, la rayuela, la carrera de los ensacados, la olla encantada, el torneo de cinta. Día a día sigue entreteniendo al ecuatoriano. A continuación tenemos lo que es la justificación. Los juegos tradicionales son eventos deportivos típicos de un país, región, a través de los cuales los niños, jóvenes, adultos se entretienen, socializan y educan de manera amena y recreativa sobre las raíces de la nación, lo cual es muy positivo. Queremos dar a conocer con el presente proyecto las actividades recreativas y culturales que se realizan en las Islas Galápagos. En Ecuador se caracteriza por una variedad de juegos tradicionales que forman parte de la identidad y cultura, pero lamentablemente debido al impacto cultural, estos juegos están desaparecidos. Las familias buscan alternativas para convivir en armonía, siendo especialmente destacados en el uso de juegos de mesa. Tenemos otros juegos tradicionales como son la petanca, que bueno, la petanca es un deporte en el que consiste el colocar el mayor número de bolas cerca de un boliche. Tiene como ventaja principal que puede practicarse en casi cualquier superficie de arena. Se trata de un deporte en el que, aunque a veces se practica por diversión, como en el caso de las personas de la tercera edad, existen competencias profesionales. ¿Cómo se juega? Muy bien. Para jugar este deporte, uno de los jugadores se colocará dentro de un círculo de 50 centímetros de diámetro, lanzará el boliche. Este último debería caer entre los 6 y 10 metros de distancia y encontrarse al menos a 1 metro de cualquier obstáculo, por ejemplo, de un muro. Cada participante lanzará un número determinado de bolas en función de la modalidad de la que se juegue. Tradicionalmente se solía jugar de 13 puntos en partidas rutinarias, pero llegaba hasta los 15 puntos cuando se llegaban a las finales. También tenemos lo que es el juego de la rayuela. La rayuela es uno de los juegos más conocidos en todo el mundo, ya reconocido en la Grecia clásica con el nombre de Ascolias y en la Roma imperial con el juego de las obres. La rayuela constituye, como muchos otros juegos, un pequeño enigma etnológico para los estudiosos, que no se han puesto todavía de acuerdo sobre su origen y le han atribuido, bueno, así como los naipes, significados míticos, mágicos, religiosos, cabálicos y entre muchas otras determinaciones, relacionándolas con el progreso del alma, con ceremonias, con ritos y pasajes, y bueno, con laberintos y espirales. La localidad en donde se encuentre, ya sea país o inclusive hasta ciudad, se le denominan con diferentes nombres, como por ejemplo en España se le llamó Tejo, se le llamó Raquelene, se le llamó Patacoja, entre muchas otras determinaciones. En Chile se le conoce como Chuche, en Colombia se le conoce como Golosa o Carroza, en Venezuela Juego de la Vieja, en México Avión
o bebeleche, entre muchas otras determinaciones. A continuación con los objetivos. Objetivo general. Como ya sabemos, Galápagos constituye con una provincia de Ecuador desde 1973, el 12 de febrero de 1832, bajo la preferencia de Juan José Flores. La isla de Galápagos fue anexada a Ecuador. Galápagos es el segundo archipiélago con la actividad volcánica más activa del planeta, superado por Aigua, entrando en la categoría de los puntos. También es conocida por sus numerosas especies. Los residentes locales no son todos nativos por lo de la cultura en sus costumbres. Son muy diversas entre sus costumbres y entrenamientos. Podemos encontrar los más populares del territorio ecuatoriano, como son los juegos tradicionales, que así hablamos de algo local originario de la isla. No hay un específico, ya que ellos disfrutan de realizar actividades, juegos típicos de la costa, como son el agua de la canilla, el palo encebado, trompo y el juego de la escoba. Muchos juegos tienen como fin de entrenamiento, que ya sea mental o físico, desarrollo, así los reflejos de la agilidad y la resistencia, tanto como en el cerebro como en el cuerpo. A continuación tenemos lo que es el planteamiento del problema. Buenas compañeros y compañeras, a mí me ha tocado exponer sobre el planteamiento del problema. Las Islas Galápagos en el Ecuador son un importante destino turístico debido a su biodiversidad y belleza natural. Sin embargo, la cultura y la identidad de los habitantes locales y a menudo se pasan por alto en favor del turismo y la conservación ambiental, en particular la importancia de las actividades recreativas y los juegos tradicionales en la construcción y tenía de la identidad cultural de los habitantes de la isla Galápagos ha sido ignorada a gran medida. Las actividades recreativas y los juegos tradicionales son una parte importante de la cultura de cualquier sociedad, ya que ayudan a transmitir valores, habilidades y conocimientos de generación en generación. En caso de las Islas Galápagos, estos juegos y actividades tienen un papel crucial en las Islas Galápagos y en la formación de la identidad de la cultura de los habitantes locales. Sin embargo, debido a la creciente influencia de la cultura global y la falta de atención hacia la cultura local, estos juegos. A continuación tenemos lo que es el marco teórico. Buenos días, compañeros. Los juegos tradicionales son aquellos juegos típicos de una región o país que se realiza sin ayuda o intervención de juguetes tecnológicos complicados. Solo es necesario el empleo de su propio cuerpo o de recursos que se pueden obtener fácilmente de la naturaleza, como una piedra, una rama, tierra, flores, etc. Los niños pueden descubrir el verdadero valor de la colaboración y las actividades en equipo, así como empezar a estrechar diferentes lazos amistosos. Las mami y los papi podemos adoptar el papel de participante en los juegos tradicionales en caso de que no haya un número suficiente de jugadores. Por ejemplo, estrechar lazos con nuestros peques, disfrutando un momento de juego en familia en el que pueden participar diferentes generaciones, recordando su infancia. Gracias. A continuación tenemos lo que son las metodologías. Tenemos como primer punto método bibliográfico. La metodología utilizada se basó en un diseño bibliográfico, incluyendo una búsqueda exhaustiva y centralizada en el elemento teórico de las variables propuestas en el estudio. Nivel de encuesta, descriptivo. De ahí el origen de este artículo de revisión descriptivo. Resultado, el juego tradicional es ahora considerado patrimonio internacional de la comunidad ecuatoriana y contribuye de manera decisiva a las nuevas opciones que requieren actualmente una industria turística. Lo que es el método descriptivo. El presente proyecto se fundamentó en ampliar nuestro conocimiento acerca de las dimensiones corporales y la importancia que ésta representa en los niños, en la educación inicial, ya que permite que los niños utilicen movimientos finos y gruesos con su cuerpo y desarrolle habilidades y destrezas para potencializar la personalidad de su formación moral, cognitiva, corporal, estética, intelectual, socioafectiva, cívica y psíquica.
Para ello se ha tomado como recurso los juegos tradicionales, ya que son una herramienta facilitadora y no se necesita recursos económicos, solo la actitud de la persona a quienes lo practican. Tenemos lo que son las conclusiones y recomendaciones. Gracias. Buenas noches, ingeniera, público presente, compañeros. Recomendaciones. Utilizar los juegos tradicionales como estrategia didáctica para que los habitantes de Galápagos logren un aprendizaje basado en las costumbres y culturas, fortaleciendo así la identidad cultural. Utilizar la práctica de los juegos tradicionales como estrategia de entretenimiento para desarrollar las destrezas y habilidades de los habitantes de Galápagos y al mismo tiempo introducir la cultura popular, manteniendo viva la historia de la región insular. Utilizar juegos tradicionales para transmitir los valores, costumbres y tradiciones de la región de Galápagos y con ello fortalecer la identidad cultural. Como conclusiones tenemos la práctica de los juegos tradicionales fortalece la identidad cultural de los habitantes de Galápagos, aumentando la motivación para mantenernos vivos aquellos juegos que se transmiten de generación en generación y son importantes en la región insular. La práctica de los juegos tradicionales en las municipalidades de Galápagos permite que la preservación de los juegos tradicionales sea más divertido, dinámico, práctico, constituyendo un medio para posibilitar y fortalecer la identidad cultural de los habitantes. La aplicación de los juegos tradicionales como estrategia de entretenimiento ayuda a los habitantes de todas las localidades de Galápagos a su práctica constante para que los jóvenes, niños y niñas puedan apreciar indirectamente los juegos tradicionales como parte de la cultura. Muchas gracias. Ya. Bien, y ese fue el grupo número 8. Muchísimas gracias por la atención prestada y que tengan un excelente día. Gracias.